El Menchito, heredero del sanguinario cártel Jalisco Nueva Generación, sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico y violencia extrema. Las reacciones en México no se hicieron esperar. El Papa Francisco cumple 3 semanas hospitalizado y su recuperación sigue en observación. Su mensaje de audio dio algo de tranquilidad a los fieles, pero las dudas sobre su salud persisten. Los recortes en los fondos de ayuda internacional estadounidense ya impactan en las ciudades fronterizas de México. Albergues, comedores comunitarios y centros laborales luchan por sobrevivir. La investigación sobre la muerte del actor Gene Hackman y su esposa dio un dramático giro. Las autoridades revelan nuevos detalles y confirman que no hubo violencia. Una pareja colombiana utiliza inteligencia artificial para superar la infertilidad y cumplir su deseo de ser padres, desatando gran polémica en redes sociales. Así comienza su noticiero, Cierre de Edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y comenzamos con la sentencia para Rubén Oseguera González, alias El Menchito. El heredero del sanguinario cártel Jalisco Nueva Generación pasará el resto de sus días en una prisión estadounidense. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos tiene las reacciones. Le llegó la hora a Rubén Oseguera González, mejor conocido como El Menchito. El primogénito del líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue sentenciado en un tribunal de Washington, D.C. a cadena perpetua a sus 35 años. Fue juzgado por conspiración para traficar drogas y armas de fuego. Además, era considerado el segundo al mando del grupo delictivo al que pertenecía. Desde que tenía 14 años de edad fue involucrado en el mundo del crimen organizado. Su sentencia, dicen, es un mensaje donde el objetivo es desmantelar a las organizaciones criminales, ahora calificadas como terroristas. Ahora que está Donald Trump en la presidencia, él ha mandado un mensaje, aunque sea indirecto, a los jueces federales de los Estados Unidos para que vayan dictando unas condenas más severas. Su modo de operar se caracterizaba por el secuestro, tortura y asesinato para hacer a la organización un imperio, llevando fentanilo a los Estados Unidos, acciones por las cuales la autoridad lo calificó como extremadamente violento. Como le dicen un dicho muy mexicano, pero que ilustra perfectamente el momento, le ponen cascabel al gato y los está ubicando. Entre los registros, el Menchito aparece como responsable de ordenar el derribo de un helicóptero militar con un lanzacohetes cuando se encontraba en el estado de Jalisco. Desde que trabajé en la Procuraduría y desde que me tocó trabajar en las investigaciones en delincuencia organizada, yo siempre, creo que hay que distinguir, ¿no? El apellido es una cosa y lo que hagan las personas que lo detentan es otra. Yo creo que sí deben de tener miedo. Y hay muchos capos. Rubén Oseguera fue capturado por las fuerzas del Estado mexicano 2 veces, una en 2014 y la otra un año más tarde. Cabe destacar que Rubén Oseguera, alias El Menchito, de doble nacionalidad mexicano y americano, fue extraditado a Estados Unidos en 2020, pero su juicio comenzó en septiembre de 2024. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y se cumplen 3 semanas desde que el Papa Francisco fue hospitalizado por una neumonía bilateral y por primera vez en su pontificado el Vaticano no ha difundido imágenes recientes del pontífice. Laura Ortega nos tiene actualizaciones de su estado de salud. El Papa Francisco, de 88 años, cumple 22 días de hospitalización en el Hospital Gemelli de Roma y continúa recibiendo terapias respiratorias y físicas. El Vaticano asegura que su condición es estable. El pontífice ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria aguda, requiriendo broncoscopias para drenar sus pulmones. Utiliza oxígeno de alto flujo durante el día y ventilación mecánica por las noches, lo que evidencia la gravedad de su estado. Médicos no involucrados en su tratamiento advierten que después de 3 semanas de hospitalización por neumonía bilateral, se esperaría una mejoría significativa. Sin embargo, el riesgo de infecciones secundarias sigue aumentando. A diferencia de hospitalizaciones anteriores, esta vez el Vaticano ha sido reservado con su estado de salud. No ha publicado fotos ni videos recientes del Papa, lo que ha generado incertidumbre y especulaciones sobre su salud.
Ante esto, el jueves, Francisco rompió el silencio con un mensaje de audio dirigido a los fieles en la plaza de San Pedro. Su voz, apenas reconocible, dejó en evidencia su estado. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Mensaje que ha conmovido a fieles de todo el mundo que siguen llegando a las afueras del hospital y a la plaza de San Pedro para pedir por su pronta recuperación. Caro Papa, cerca di guarire, che siamo tutti, gli speriamo tutti che stia bene, insomma. È un grande Papa, è una grande persona. Esta es la hospitalización más prolongada de Francisco en sus 12 años de papado, lo que ha reavivado preguntas sobre su futuro al frente de la Iglesia. Por ahora, el mundo sigue esperando noticias más optimistas sobre su recuperación. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En otro tema, la administración del presidente Trump canceló $400 millones en fondos federales para la Universidad de Columbia, acusándola de no actuar contra el antisemitismo en su campus durante las pasadas protestas pro-palestinas. Este recorte se da luego de que algunos estudiantes judíos se quejaran de acoso, mientras que la universidad aseguró estar tomando medidas. Sin embargo, el gobierno sostiene que las acciones de la universidad no fueron suficientes. Miles de manifestantes salieron a las calles de Washington, D.C. y Nueva York para protestar contra los despidos masivos en agencias científicas y el congelamiento de fondos por parte de la administración Trump. Las protestas surgen tras el retiro de Estados Unidos del Fondo de Daños Climáticos y los despidos de científicos de agencias como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y los drásticos recortes en la ayuda internacional de Estados Unidos comienzan a golpear fuerte a las ciudades fronterizas de México. Albergues y comedores comunitarios están viendo cómo sus recursos rápidamente se agotan. Y en Tijuana, Vicente Calderón nos tiene los detalles. Albergues para migrantes, comedores comunitarios y centros de adiestramiento laboral son algunos de los afectados por el recorte a la ayuda internacional debido a la suspensión de actividades de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Estaban dando un servicio aquí con los niños, aquí en el lugar. Esos talleres quedaron pausados. No son los únicos. En el Centro Scalabrini de Formación para Migrantes, prácticamente se quedaron sin maestros para las capacitaciones que imparten gratuitamente. Nuestra prioridad es apoyar lo más que podamos a la inserción sociolaboral de las personas en situación de movilidad. Normalmente aquí habría clases de soldadura, de corte de cabello o talleres de computación, lo mismo para residentes locales que para refugiados de otros países. Durante el año 2024 nosotros tuvimos 1,201 personas inscritas en los distintos programas. Con la paralización de USAID, el CESFOM quedó sin el 75% de sus fondos, que llegaban mediante varias agencias internacionales como ACNUR, la Oficina de Ayuda a Refugiados de Naciones Unidas. El presidente Trump ordenó revisar los gastos de USAID, suspendiendo la dispersión de sus recursos por al menos 90 días. La Organización Internacional para las Migraciones reconoce el golpe para la ayuda humanitaria. Sabemos que hay un impacto porque incluso varias de nosotras, las agencias, han trabajado con socios implementadores y ya hemos tenido que terminar varios contratos. El gobierno mexicano ha criticado a USAID, pues apoya grupos que considera opositores. Tiene tantas cosas la USAID que pues la verdad sí mejor que la cierren. Y que en todo caso, si va a haber ayudas para distinto tipo, pues que abran otro tipo de canales. Organizaciones locales están activamente procurando fondos y donativos para seguir con sus actividades benéficas. En varios casos, grupos e iglesias del otro lado de la frontera han salido en su auxilio. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Óigame, las autoridades de Nuevo México revelaron las causas de la muerte del actor Gene Hackman y su esposa y descartaron un acto de violencia. Gene Hackman, el aclamado actor de 95 años, murió debido a una enfermedad cardíaca agravada por su avanzado Alzheimer, mientras que su esposa, Betsy Arakawa, falleció una semana antes por hantavirus, una enfermedad rara transmitida por
roedores. Based on this information, it is reasonable to conclude that Mr. Hackman probably died around February 18th. Based on the circumstances, it is reasonable to conclude that Ms. Hackman passed away first, with February 11th being the last time that she was known to be alive. Las autoridades informaron que Hackman no estaba al tanto de la muerte de su esposa, ya que su estado de salud estaba muy deteriorado. Ambos cuerpos fueron encontrados el pasado 26 de febrero en su casa en Santa Fe, Nuevo México. Casi 230 casos de sarampión se han reportado en Texas y Nuevo México, donde el brote ya cobró 2 vidas y sigue expandiéndose. En Texas, por ejemplo, hay 198 casos confirmados, la mayoría concentrado en el condado de Gaines, mientras que en Nuevo México los contagios aumentaron a 30 en el condado Lee, donde las autoridades investigan la muerte de un adulto no vacunado. No se vayan porque aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, en el marco del Día Internacional de la Mujer, resaltamos el trabajo y la importancia de la mujer latina en este país. Además, la controversial historia de Batmancito, un bebé hecho con inteligencia artificial que desata polémica en las redes sociales. Óigame, mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para destacar sus logros y avances de la sociedad. Y a las mujeres latinas en Estados Unidos, sin duda, tenemos mucho que reconocerle. Fernando Mejía nos trae esta historia. El Día Internacional de la Mujer se ha convertido en un símbolo de esperanza y cambio, un movimiento que se inició en el siglo XX con la lucha de las mujeres por obtener el derecho al voto. Con el tiempo en el mundo comenzaron a utilizar este día como símbolo de unidad y determinación. En tiempos modernos, el rol de la mujer es cada vez más importante. Pues la labor de la mujer es esencial, yo creo, en cada hogar, en los trabajos, donde quiera. Somos esenciales las mujeres. Tenemos un rol muy importante en la sociedad, creo. Mujeres fuertes que han dejado sus países en busca de una mejor vida y que no se conforman con el rol que usualmente la sociedad le da a las mujeres. Larisa Aguirre dijo que nunca se sintió satisfecha haciendo trabajos de su género. No, una mujer es muy difícil que se le abra la puerta porque si no sabe no la contratan. Entonces cuando empecé como ayudante. En California, el 47% de la fuerza laboral son mujeres. De ese porcentaje, 1/3 son de origen inmigrante, doctores, comerciantes, ingenieros. Muchas de ellas son madres solteras que tienen que trabajar para sostener a sus familias. Es una gran responsabilidad porque cuando uno tiene que trabajar, tiene uno que dejar un poco a los hijos para tener que solventar nuestro hogar, ¿verdad? Pero al final tiene su gran alegría porque los hijos ven todo el esfuerzo que hace uno como madre para sacarlos adelante. Mujeres inmigrantes que han dejado huella y camino, como Emma Bernal, ya jubilada después de años de trabajo. Porque Dios me ha dejado cumplir todas mis expectaciones. Mis hijos crecieron, ya los saqué adelante. Mi esposo y yo les dimos una carrera. Para la mayoría de estas mujeres guerreras de la vida, el deseo de salir adelante nunca muere. Me gustaría tener mi propia compañía, me gustaría dedicarme a trabajar con más personas, siendo yo como jefe. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, la Ciudad de México se blinda ante el llamado para mañana sábado de la marcha feminista. La razón, los actos de vandalismo que se han presentado en anteriores ocasiones. Arturo Vega nos tiene más detalles. Las vallas metálicas instaladas para proteger monumentos y edificios de las principales avenidas que desembocan al Zócalo capitalino son vistas como una acción incongruente por parte del gobierno federal que se asume feminista. Así lo expresaron diferentes colectivas que marcharán este sábado por el Día Internacional de la Mujer. No podemos llegar todas si hay estas vallas. No puede haber muros en un espacio público donde uno tiene que venir a pedirle algo, donde la señora se encierra y nos ocupa a nosotros esta plancha como patio principal. La nueva administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa recibiendo denuncias por violencia. De acuerdo con la nueva Secretaría de las Mujeres, en tan solo 3 meses han registrado 600 casos, no solo de agresiones, incluso por mala impartición de justicia y violencia vicaria.
Con respecto a la justicia, en este país no hay justicia. En este país hay violencia institucional en contra de las víctimas, hay repetición, los mecanismos nacionales no funcionan, no sirven, son simulaciones solamente. Para generar mejores condiciones de vida que beneficien a las mujeres, en el Congreso de la Ciudad de México se presentaron iniciativas de ley para erradicar, por ejemplo, el acoso callejero. Que queremos que aparezca en el Código Penal de la Ciudad de México y que la penalización que existe se incremente en 1/3. Es decir, actualmente está de 1 a 3 años, queremos que esto se incremente esta pena. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad revelan que durante 2025 se registraron 241 muertes violentas de mujeres y solo 54 casos son investigados como feminicidios. En la capital del país serán 800 mujeres policías las que den acompañamiento a la marcha. Únicamente usarán equipo de protección personal e intervendrán en caso de una emergencia. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. Y en Colombia se dan a conocer las imágenes de los 28 policías y un militar secuestrado tras una incursión liderada por disidencias de las FARC. Las imágenes muestran a los uniformados en una casa comunal rodeados por la población, quienes afirman no están secuestrados sino detenidos mientras buscan una mesa de diálogo con el gobierno con la mediación de la Iglesia y la OEA. Los uniformados permanecen privados de la libertad desde la madrugada del 6 de marzo. Capturan a varios de los involucrados en la peor masacre de la historia de Ecuador, que dejó 22 muertos y 3 heridos, esto en la ciudad de Guayaquil. La policía ecuatoriana detuvo a 14 personas, incluidos 2 menores, tras una serie de allanamientos. La masacre, atribuida a una disputa entre facciones del grupo criminal Los Tiguerones, fue una de las más violentas en la historia reciente del país. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, le tengo la historia de Batmancito, un bebé que está desatando gran polémica en redes sociales. Y ya se lo anticipaba antes de la pausa. Le voy a presentar un niño, Batmancito, que una pareja de colombianos, pues, utilizó la inteligencia artificial. Vamos inmediatamente con nuestro reportero Anthony Belchi, que nos tiene la historia en el siguiente reportaje. Son Alejandra y Jaime, una pareja de colombianos que acaban de ser papás, pero no es un bebé de carne y hueso, se llama Batmancito. Es un robot que ellos mismos han creado con inteligencia artificial después de que los médicos les dijeran que no podrían tener hijos de forma natural. Mamá, te presento a Batmancito. Amor, no puedo creer, se cumplió el sueño de los dos, tener a Batmancito. Ay, mamá, ¿a quién no te parece? No sabemos si se parece al papá, a la mamá o a la abuela. Hicieron el pedido del bebé a una empresa de Canadá que mezcló las fotos de sus progenitores y tuvieron que esperar una especie de proceso de gestación que duró 3 meses, el tiempo que tardaban en fabricar el bebé. Te piensas que es real e incluso después de verlo unos instantes empiezas a dudar, pero de primeras se camufla como un bebé real. Entonces cada vez son más reales este tipo de muñecos. Este bebé forma parte de una terapia conocida como Reborn. Consiste en el uso de muñecos hiperrealistas que imitan a un bebé humano, tanto en apariencia como en peso, con una tecnología que promete avanzar a pasos agigantados. Y con una capacidad de habla e incluso de crecimiento, es decir, que desde el primer mes haga gugu gaga, pero a partir del año pueda empezar a decir palabras como papá o mamá. Pero ¿realmente eso es efectivo? Aunque a primera vista puede brindar compañía sin las exigencias físicas y emocionales de la crianza tradicional, los expertos avisan que puede generar un apego artificial que no siempre es positivo. Es negativo si esto, se perpetúa en el tiempo, porque tiene que estar manejado en el contexto de una terapia. Es el psiquiatra el que va a indicar cuánto tiempo pueden estar con estos, muñecos. Además, la falta de reciprocidad emocional genuina también podría afectar el desarrollo de la empatía y la conexión con otras personas. Esto va a ser algo realmente aterrador por un lado, promisorio por otro. Por eso los médicos advierten que dependiendo de la salud mental de algunas personas, este tipo de productos podrían traer más daños que beneficios. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Pues sí, es una cuerda floja bastante peligrosa, diríamos. Pero bueno, cada quien con sus gustos.
Pero ahí está. Y mire, una pareja colombiana utiliza, ya lo decíamos, utiliza la inteligencia artificial, lo que estábamos viendo en el reportaje anterior. Pero ahora bien, en Oregón, autoridades recuperaron un automóvil en el río Columbia que podría haber pertenecido a una familia desaparecida en 1958. Tras una larga búsqueda, autoridades encontraron un vehículo sumergido que podría pertenecer a Ken y Barbara Martin, una pareja desaparecida en 1958 junto a sus 3 hijos. Sin embargo, aún no se confirma si es suyo. Estaremos muy al pendiente del desarrollo de esta noticia. Con esto vamos llegando al final. Que tenga un buen fin de semana. Yo soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en Cierre de Edición.